La historia que vamos a ver hoy va de eso, de cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que de verdad importa. Es un viaje al corazón de lo que significa ser rico de verdad. No, para nada. Es que, en el fondo, es un poco un espejo de la vida de cualquiera, de nuestras luchas, nuestros amores y de esas pruebas que, bueno, tarde o temprano a todos nos llegan. Vamos a pararnos un segundo a pensar en esta pregunta. Da un poco de vértigo, ¿verdad? Porque nos obliga a mirar más allá de las cosas materiales y a preguntarnos qué es lo que nos sostiene de verdad cuando todo lo demás se esfuma. Pues bien, nuestra historia arranca con un hombre que, visto desde fuera, parecía tener la vida soñada. Pero claro, esa perfección escondía un vacío enorme. Este es Abhishek. Para todo el mundo, vamos, era la imagen del éxito, un tipo con suerte, de esos a los que parece que nada malo puede pasarles. Pero nadie, absolutamente nadie, veía la soledad que había detrás de esa fachada de lujo. Y es que detrás de los ventanales de su ático, en el silencio de la noche, toda esa opulencia se sentía hueca. Lo tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero le faltaba justo lo único que de verdad quería, un poco de paz. Y entonces, de repente, cuando menos se lo esperaba, apareció alguien que iba a poner todo su mundo patas arriba, alguien que, la verdad, no encajaba para nada en su vida de lujos. A ver, el mundo de Abhishek se movía por el estatus y el dinero. Sofía, en cambio, ella solo ofrecía autenticidad, paz. Y fue precisamente esa calma tan diferente a la emoción superficial de su día a día lo que lo atrapó por completo. Pero claro, un amor así nunca es fácil. La presión social fue tremenda, y desde el primer momento. Su familia le dio la espalda, sus amigos no le entendían. De repente, ya no solo luchaban por estar juntos, sino que luchaban contra el mundo entero. De hecho, llegó un punto en que Sofía, ya superada por la presión, le dijo que se iría, para no hacerle más daño. Pero la respuesta de Abhishek fue rotunda. Y es que para él, en medio de una vida que se sentía tan artificial, ella era lo único real. Parecía que ya habían superado lo peor, ¿no? Que su amor había ganado la batalla contra los prejuicios. Pero la vida estaba a punto de darles un golpe del que quizás no se podrían recuperar. Es que fijaos qué rápido se vino todo abajo. No fue una sola cosa, no. Fue como un efecto dominó, una cascada de acontecimientos, una tormenta perfecta que arrasó con todo su imperio. El hombre que todo el mundo admiraba, de repente, por primera vez, sintió miedo. Pero la ruina económica solo fue el principio. Lo que vino después fue mucho peor, el abandono. Todos esos amigos y esa familia que estaban ahí cuando era rico se esfumaron de la noche a la mañana. Y aquí es cuando tocó fondo de verdad. Porque ya no era solo el dinero, es que sentía que había perdido su identidad. Se sentía un fracasado. Y lo peor de todo era la culpa. La culpa por haberla arrastrado a ella con él a esa miseria. Pero ya se sabe lo que dicen, ¿no? A veces hay que tocar fondo para poder coger impulso. Y esto no era el final, en realidad era un nuevo comienzo. Aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de verdad. Porque cuando ya no quedaba nada, cuando absolutamente todos le dieron la espalda, Sofía se quedó, sin quejas, sin culparle. Se convirtió en su única y verdadera fortaleza. Y con estas palabras así de sencillas, Sofía lo reconstruyó pieza a pieza. Le recordó que su promesa no iba de éxito o de fracaso, iba de caminar juntos, incluso en la caída. El camino de vuelta fue durísimo. Un baño de humildad total. Imagínate de tenerlo todo a empezar de cero patatero, con un trabajo agotador y mal pagado. Cada día era una auténtica batalla. Y en esos días, en los más oscuros, cuando estaba a punto de tirar la toalla, las palabras de Sofía eran su ancla. Le recordaba que su valor como persona no se había perdido con el dinero. Solo estaba esperando el momento de volver a salir. Pasaron los años, años de lucha, de esfuerzo, y finalmente la historia llega a su punto culminante. Pero la lección final, la más importante, no iba de recuperar el dinero, iba de algo mucho más grande. Y sí, Abhishek volvió a tener éxito. Pero esta vez era un éxito completamente distinto. No se basaba en el orgullo ni en la opulencia, sino en valores sólidos. El trabajo duro, la honestidad, la disciplina, vamos, todo lo que había aprendido en la caída. Y esta es la conclusión a la que llegó el propio Abhishek. Se dio cuenta de que, irónicamente, perder su fortuna fue la mayor ganancia de su vida, porque le enseñó cuál era el único tesoro que nadie podría quitarle jamás. Así que, al final, esta historia le da la vuelta por completo a lo que significa ser rico. La riqueza de verdad no está en la cuenta del banco ni en el estatus. Es tener a esa persona que no se va cuando todo se viene abajo.
Y quizá la gran lección es esa, ¿no? Que las grandes dificultades, los golpes duros de la vida no son por casualidad, son filtros. No están ahí para hundirte, sino para purificarte. Son como un crisol. Queman todo lo superficial, todo lo que es falso, y al final solo dejan lo que es auténtico. Solo dejan a quienes son tu verdadera